de constitucionalidad. Y hablando de causas de constitucionalidad, precisamente, Ana Cristina, pues la constitucionalidad que se le cuestiona a la firma del decreto para el llamado a la consulta popular, el famoso decretazo. Muchos constitucionalistas han dicho que el gobierno aquí se está otorgando facultades que no le competen y que eso violaría la Constitución. De hecho, nosotros la semana pasada, si no me equivoco, fue la semana pasada o esta, hablamos con la exfiscal Vivian Morales cuando dijimos si se llegase a dar ese famoso decretazo, si como nos lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en estos micrófonos ya estaban listas todas las firmas, pues ¿quién es el que debería responder o cuáles son las instituciones que deberían confirmar o no que esa consulta popular se iba a dar? Y nos dijo la exfiscal Vivian Morales que aquí el peso recaía sobre el registrador general de la Nación, que será el próximo pulso político que sin lugar a dudas, creo yo, con los anuncios que ha hecho el mandatario, tendrá el presidente o el gobierno nacional. Acordémonos lo que nos dijo el pasado 5 de junio la exfiscal Vivian Morales. El comunicado de los partidos yo lo comparto, pero en ese le dejaron todo el peso sobre los hombros del registrador. Y resulta que está desconociendo esos partidos políticos que el Congreso es el primero que está llamado a actuar, porque si el presidente expide el decreto y como lo dice el comunicado de los partidos, está prevaricando, está tomando una decisión contra derecho, está tomando una decisión que rompe el orden constitucional y en ese caso está cometiendo un delito que tiene que ser investigado inmediatamente por el Congreso de la República. Entonces no le dejemos todo en manos del registrador, no lo agobiamos con semejante carga, porque la primera la tiene el Congreso, que debería inmediatamente reconocer que hay un prevaricato y abrir la investigación y el juicio correspondiente. Y seguramente el Congreso hará eso. Ya se ha anunciado por parte del presidente del Senado, el señor Cepeda, que denunciarán ante el Consejo de Estado el decreto por inconstitucional, etcétera, etcétera. Pero aquí la carga va a caer sobre el registrador Hernán Penagos, que nosotros hemos llamado insistentemente y entendemos que frente a esta coyuntura política sea muy difícil que el registrador pues se pronuncie. Por eso es que quiero saludar a Juan Carlos Galindo, quien fue registrador en el 2007 y posteriormente volvió a ser registrador en el 2015, para preguntarle, basado en su experiencia, ¿qué haría o qué le recomendaría al doctor Penagos hacer? Porque al registrador es el que le va a caer todo el tema de la consulta popular. Doctor Galindo, bienvenido, ex registrador. Gracias a nosotros en Blue Radio. Buenos días, Camila, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue, un muy buen día. Mire, yo no quisiera estar en los zapatos del registrador Penagos, porque esa será la próxima discusión que se dará. Si el registrador le tiene que hacer caso al Ejecutivo, al presidente Gustavo Petro, con la convocatoria de esa consulta popular, o puede invocar un artículo de la Constitución que dice que si el Senado o el Congreso no avala esa consulta popular, él no la puede convocar. Usted, como ex registrador en 2 oportunidades, ¿qué lectura jurídica hace y qué decisión tomaría? Pues es un tema delicado que seguramente el señor registrador estará examinando y sopesando, mirando todas las circunstancias del procedimiento de consulta, el pronunciamiento del Senado de la República que le fuera remitido por el presidente del Congreso y ahora el texto del decreto expedido por el Gobierno Nacional. Antes que eso, mi lectura de ese decreto es un decreto no solamente inconstitucional, es un decreto ilegítimo porque busca coaccionar al Congreso de la República para que apruebe en sus condiciones la reforma laboral. Es un decreto inconveniente e inoportuno porque está interfiriendo con todos los preparativos de las elecciones 2026 y prácticamente lo que se pretende es eso por parte del Gobierno Nacional. Entonces, censuraría primero el propósito del gobierno con la expedición de este decreto. Por el otro lado, pues obviamente el señor registrador con todo su equipo estará analizando la temática para tomarla a consideración que así lo entiende y lo considere. Todo mi respeto frente a cualquier propuesta, frente a cualquier posición que asuma el señor registrador, pero como ustedes me están preguntando, ¿qué haría yo frente a una hipótesis como estas? Pues para mí el mecanismo
idóneo en este momento sería aplicar el artículo 4 de la Constitución Política, según el cual cuando una norma legal contraviene lo dispuesto en la Constitución, hay que darle aplicación prevalente y preferente a la Constitución Política, es decir, aplicaría la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, el registrador puede decirle que no al gobierno nacional y al presidente a convocar esa consulta popular y a organizar toda la logística que requiere electoralmente una consulta. Claro, la excepción de inconstitucionalidad está bajo la titularidad de los diferentes servidores públicos, en este caso un funcionario de la organización electoral, quien viendo que hay esa contraposición evidente, esa violación flagrante de la Constitución, dispone que lo que debe prevalecer es la Constitución y dejaría de aplicar en el caso concreto lo dispuesto en la norma legal. Ángela María. Pues exregistrador Juan Carlos Galindo, me parecía importante escucharlo a usted, además como registrador en 2 oportunidades, sobre eso, sobre esa papa caliente que le va a caer al registrador Hernán Penagos y que, pues por supuesto, será la próxima batalla, creo yo, del Ejecutivo con otras instituciones. Mil gracias, doctor Galindo, por atendernos. A ustedes muy amables. Y quiero saludar ahora al exregistrador Carlos Ariel Sánchez, quien también estuvo en esa entidad. Doctor Sánchez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros también en Blue Radio. Muchas gracias por su invitación. Ahora le hago exactamente la misma pregunta que le hacía el exregistrador Galindo. ¿Usted qué haría si usted fuera Hernán Penagos? No, pues básicamente como esto es un decreto, ¿no? Los decretos pues no tienen la suficiente fuerza para por sí mismo llevarse a cabo, porque pues deben estar, ¿qué se dirá?, ordenados por normas superiores, en la medida en que aquí la norma superior todavía no se ha, ¿qué se dirá?, no se ha desarrollado, pues finalmente creo que no es posible que se pudiera hacer con éxito jurídico la consulta que se va a hacer. Pero entonces, exregistrador Carlos Ariel Sánchez, ¿usted negaría la consulta? Es decir, ¿le diría al gobierno nacional que no convocaría la consulta, o usted les diría que sí? Yo personalmente pues miro a ver cuál es la fuerza que puede tener el acto que está desarrollando el presidente de la República, básicamente. Y sobre eso, pues usted ya de aquí a que haya que hacer la consulta, lo más prudente es que pues haya unos pronunciamientos de autoridades de alto nivel jurídico, como son la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, pues que por lo menos pueden legitimar de alguna manera esa consulta. Si esos si esos datos, si esas opiniones no aparecen o no son vinculantes, pues en realidad no creo que se pueda hacer la consulta. Pero, exregistrador Sánchez, es que la Corte Constitucional, y el gobierno lo sabe bien, no se puede pronunciar después de que sea, hasta antes de que se haga la consulta. Y por eso es que el gobierno nacional ha dicho que es la Corte Constitucional la que se tiene que pronunciar, porque conoce que la Corte no puede hacer control preventivo, hace control posterior, y argumentará que el Consejo de Estado no es competente para decidir si se puede hacer esa consulta o no, y ahí se puede llevar a cabo el trámite. Por eso es que el registrador nacional, hoy Hernán Penagos, pues es el que va a tener esa papa caliente en sus manos. Y por eso me parecía importante preguntarle a usted y a otros registradores qué harían en esos casos. No, pues en este caso, pues hay que tener la suficiente paciencia para ver, porque esto cuántas demandas ya están a esta hora, ¿sí?, en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional.
Pero la situación penal personal del registrador de turno, ¿cuál sería? ¿Usted no estaría intranquilo porque el gobierno ya dijo que si el registrador no convoca la consulta popular, lo va a demandar penalmente? Y pues por el otro lado también imagínese el aguacero de demandas que le caerían. Ahí digamos, ¿cuál es la situación personal del registrador? Normalmente en esas situaciones siempre ha habido antecedentes de esta materia, ¿sí? O sea, en las épocas que yo fui registrador, pues también el presidente de esa época, pues intentó algunos procedimientos, pues, para perpetuarse en el cargo, ¿no? Y finalmente, pues, ahí las cosas van decantándose jurídicamente y claro, pues en un momento dado lo más seguro es que digan, no, pues es que esto no tiene sustento jurídico suficiente. El presidente de la República es el presidente de la República, pero esto no es una monarquía. Claro. Por supuesto, pues exregistrador Carlos Ariel Sánchez, gracias por habernos atendido y por hablarnos desde su experiencia de usted estando en el cargo, si eso le hubiera tocado, ¿qué hubiera hecho? Gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Bueno, muchas gracias a usted, bueno, muy amable. Ahí están dos exregistradores de Colombia hablando, bueno, de la papa caliente que tiene Hernán Penagos, que seguramente es el que tendrá que definir muchas cosas sobre esa consulta popular. Son las 11 de la mañana, 18 minutos, y a propósito de esa consulta popular que ya se firmó a través del decreto que había anunciado el presidente Gustavo Petro, ayer el mandatario volvió a mencionar nuevamente la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Oigamos lo que dice. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Y sobre esta